Buenas tardes desde Lanzarote. Agradecer a la ACBC la organización de esta charla sobre la musaraña canaria, un animalito tan simpático como olvidado, sobre todo teniendo en cuenta que es el único endemismo entre los mamíferos terrestres actuales del archipiélago, si exceptuamos los murciélagos. Algo realmente extraordinario, ¿no? Si lo pensamos con calma. La charla se enmarca en un proyecto actual de GREFA, Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, que es posible gracias a una subvención del Cabildo de Lanzarote y fondos de utilidad pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para empezar, un par de comentarios sobre esta foto. Esta foto se hizo en Montaña Clara y al fondo a la derecha ven una muy desenfocada, ¿no? Pero bueno, se ve bastante bien la pared de los riscos de Famara. Y tanto en Montaña Clara como en los riscos de Famara hay registros bastante recurrentes y buenos y frecuentes de musaraña canaria. Sin embargo, al fondo, hacia la izquierda, tenemos montaña amarilla, que es esta montañita aquí, en La Graciosa, donde hasta el momento no se han detectado musarañas. Es una de esas cosas que chirrían, ¿no? Vamos a hablar más sobre esto luego. Además, fíjense, en este individuo de la foto, ¿no les recuerda un poco un erizo? Efectivamente, musarañas y erizos son parientes, aunque algo lejanos. Pertenecen a un grupo de mamíferos que antes se llamaba insectívoros y hoy tiene una denominación tan poco intuitiva como Eulipotifla. A pesar de cierto parecido, las musarañas no están emparentadas en absoluto con los roedores, o sea, no tienen nada que ver. Por eso no me gusta mencionar el nombre común que recibe aquí, que es de ratón trompudo. Y cuando digo que la musaraña canaria cumple 40 años, es una mentira gordísima, ¿no? Porque se conocen fósiles de hace 30.000 años de Fuerteventura. Por supuesto que me refiero a los 40 años de reconocimiento científico de la especie Crocidura canariensis, que es su nombre científico. La primera observación documentada de musarañas en Canarias data de 1983 y curiosamente fue en La Graciosa, donde Aurelio Martín encontró un cráneo y otros restos óseos de musaraña en Egagrópilas de lechuza. A eso siguió una búsqueda de musarañas, tanto con trampas como en Egagrópilas, pero esa búsqueda lamentablemente no se documentó o al menos no se publicó nada al respecto. Y es una pena porque habría ayudado a enfocar estudios posteriores. Yo creo que tiene que ver con que en La Graciosa no se encontraron musarañas vivas y somos reacios a publicar fracasos, ¿no? Cuando en realidad se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Finalmente, en 1987, Guterer, López, Jurado y Fogel describen la especie, indicando presencia en Lanzarote, Fuerteventura, Lobos y Montaña Clara. Al principio hubo un poco de lío porque se descubrieron musarañas también en Tenerife y Gran Canaria. Y de hecho para Gran Canaria se llegó a describir una especie endémica con el nombre de Crocidura osorio. Hasta que ya en 2003 investigaciones genéticas aclararon el panorama, que quedó así. Lo que encontramos en las dos islas capitalinas son musarañas introducidas del continente. En Gran Canaria tenemos la musaraña gris, Crocidura rúsula, aquí, introducida invasora, una especie originaria del oeste de Europa y extremo noroeste de África. Y en Tenerife tenemos la musarañita Suncus etruscus, también introducida invasora y con distribución original discontinua alrededor del Mediterráneo y más hacia el este. La musaraña canaria endémica está aquí. Ocupa las islas más orientales
siendo sus parientes más cercanos la musaraña del Sáhara, que vive a lo largo de la costa del norte de África, justo enfrente de Canarias, Crocidura tarfaensis, va más o menos pues aquí a todo a lo largo. Y otra musaraña que es endémica de la isla de Sicilia en el Mediterráneo. Se supone que las tres especies tuvieron un ancestro común asentado en el norte de África que colonizaría las islas orientales viajando en balsas de vegetación a la deriva durante un tiempo en el que el Sáhara era mucho más verde. Con las lluvias fuertes se producían crecidas de los ríos que llevaban al mar grandes marañas de plantas arrancadas junto a animales desprevenidos, ¿no? Eso se puede ver hoy en día en los trópicos, incluso a veces varias veces en un mismo día, que los ríos llevan un montón de vegetación, después las playas se llenan de arribazón, ¿no? De troncos, y es algo que es totalmente comprensible que eso ocurriese y que luego, pues tarde o temprano, en alguna de esas barcas, digamos, naturales, pues iban musarañas que llegaran a las islas orientales y llegaran a establecerse en algún momento. Perdón. En cuanto a la distribución de la musaraña canaria en islas e islotes orientales, no podemos olvidar que durante las glaciaciones, con el nivel del mar muy debajo del actual, todo desde Alegranza hasta la punta de Jandía y más allá, eran tierras emergidas donde en teoría podían vivir musarañas, ¿no? Se podía ir caminando de Alegranza a Jandía. Por eso, en principio, se parte de que en todas las islas e islotes orientales en algún momento hubiese musarañas canarias. Y ahora bien, registros recurrentes de musarañas vivas hoy día hay para Montaña Clara, Lanzarote, Lobos y el norte y centro de Fuerteventura. Todos los sitios que están aquí en letritas verdes. De la península de Jandía, que es la punta sur de Fuerteventura, solo se conocen restos óseos. Los trampeos que hicimos ahí en 2013-2021 no dieron resultados. De Alegranza y La Graciosa constan restos óseos de egagrúpilas, por ejemplo, los mencionados al principio de la charla. Pero claro, esos restos pueden haber sido transportados por las lechuzas y podrían proceder de Montaña Clara o de Lanzarote. Se suele aceptar la extinción de la musaraña canaria en Alegranza y en La Graciosa, pero es por ausencia de registros. Es un argumento para mí inválido para una especie tan esquiva y en islas tan poco habitadas, ¿no? La Graciosa tiene un núcleo de población bastante pequeño, más grande en los últimos años, pero no muchos años. Alegranza prácticamente no hay habitación, no hay población. Entonces allí, si es por ausencia de registros, no me parece válido, porque estamos intentando hacer ciencia, ¿no? Esto habría que tomarlo un poco más en serio. En este sentido, hemos tenido un cierto avance durante 2024. Para situarnos un poco, La Graciosa es patrimonio del Estado y como tal gestionada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales con oficina propia, el Centro Isla de La Graciosa. Desde Grefa se les propuso emprender una búsqueda sistemática de musaraña canaria en La Graciosa. La entonces directora Isabel López no solo entendió la idea y compartió nuestro entusiasmo, sino también tuvo el valor de financiar un trabajo cuyo resultado más probable era el fracaso. El proyecto salió adelante en el marco del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático, PIMA Adapta. La meta principal consistía en documentar bien la búsqueda, sentando las bases para una rutina de seguimiento.
A pesar de la abundancia de hábitats muy adecuados para musaraña canaria que se constató durante los trabajos y un esfuerzo de 840 noches trampa, no capturamos ninguna musaraña. En la diapositiva pueden ver un poco, ¿no? Cada punto, bueno, aquí se monta un punto sobre otro, pero estas son estaciones de trampeo de 8 trampas cada uno, a veces también son dobles. Pues un poco pueden ver la distribución del esfuerzo que se hizo, pero no se consiguió capturar, no se capturó ninguna musaraña. En Alegranza, el caso se intentó abordar de otra forma en el marco del proyecto MOMAT, de monitorización de mamíferos terrestres. Es un proyecto capitaneado por la SESEM y en el que participó GREFA. El proyecto busca poner a prueba un plan de monitorización de mamíferos terrestres a la escala nacional. Mediante muestreos sistemáticos de fototrampeo con periodos largos de permanencia. Las cámaras quedaban en el campo casi un mes. Eso parece ideal para lugares remotos donde esperamos bajas densidades de animales como alegranza o jandía. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo con los propietarios de alegranza para dejar las cámaras. Sí que pudimos negociar o obtener series de imágenes en régimen de sesión de otros investigadores, pero en unos 60 días de funcionamiento de esas cámaras no se fotografió ninguna musaraña. A lo mejor mencionar un poco al margen que parece preocupante, ¿no? Lo que está pasando en Alegranza, la actitud de los propietarios. Eso está lastrando la conservación de una isla que acumula varias figuras de protección de bastante alto nivel y que es un laboratorio natural fantástico. Y sin embargo, al hacer prácticamente imposible la investigación, también se impide la gestión adecuada de este espacio. Y creemos que es un problema que debería resolverse cuanto antes. Por cierto, el mencionado proyecto MOMAT incluyó unas 16 localidades en Fuerteventura, Lanzarote y Alegranza, con un esfuerzo de 540 días cámara, que lo ven aquí, donde los puntos donde se colocaron cámaras, pero no se consiguió captar ni una sola foto de musaraña canaria. Algunas cámaras incluso es que se colocaron en puntos donde semanas o incluso días antes habíamos registrado capturas de musaraña canaria con trampas jaula. O sea, sabíamos con certeza que había musarañas en esta zona al metro prácticamente, pero no capturamos ninguna, no fotografiamos ninguna con las cámaras de fototrampeo. Y creemos que no funcionó porque no nos dejaban poner cebo atrayente. El protocolo de monitorización lo prohibía expresamente. Y que las musarañas en general no se mueven por espacios despejados como el que necesitas para tener en funcionamiento una cámara. O sea, si no van a acudir a ese espacio medio abierto que estás enfocando. Acudirían a lo mejor si hay un aliciente, ¿no? Si hay algo que huele o hay comida, entonces podría funcionar, pero creemos que por eso no funcionó. Como no sabíamos exactamente si era un problema en las cámaras, al final ya a la desesperada y para comprobarlo, si las cámaras a lo mejor eran demasiado lentas, porque habían bastantes fotos vacías, hicimos una prueba en el interior del Goro de Montaña Clara y ahí funcionó. Aquí la tienen, la musaraña canaria paseándose por la encimera de la cocina. Y así ya nos quedamos con la duda despejada. Bueno, es una situación también un poco particular porque es un espacio no abierto, ¿no? Entonces puede ser también diferente el comportamiento del animal. Está más tranquilo a lo mejor que si está a la intemperie. Una cosa muy chocante, si se piensa bien, es que hasta el año 2021 nadie había ido a estudiar la musaraña
en Montaña Clara. Fue en ese año, en 2021, cuando el equipo de Grefa hicimos el primer viaje al islote, que es un laboratorio natural alucinante, donde no hay mamíferos introducidos y por tanto pues resulta sumamente interesante conocer bien su población de musaraña canaria, que ahí vive en condiciones prácticamente originales. Ahora llevamos 4 campañas con trampeos de prospección en forma de líneas de 8 trampas, como vimos ya antes en La Graciosa, pues aquí son esos gusanitos de puntos de colores. Son los trampeos de prospección, un punto es una trampa. Que con eso cubríamos buena parte del terreno, al menos las partes más o menos fácilmente accesibles. Y en prácticamente todas las líneas se encontraron musarañas, incluso a veces pues en 8 trampas había 5 capturas. Bastante impresionante. Además se hicieron réplicas del CEMICE, que es un protocolo de trampeo en cuadrícula a lo largo de 3 noches para inferir densidades basado en marcaje y recaptura, y se hizo aquí abajo donde ven esta cuadrícula de puntos amarillos. En todo ello hemos aprendido, por ejemplo, que aquí las musarañas aparecen asociadas a las colonias de aves marinas, algo que ocurre también en Isla de Lobos. Y que en Montaña Clara son más grandes que las de cualquier otra isla. Como pueden ver aquí, en la tabla salen las medidas. No está depurada, cuidado. En la categoría de todas están incluidas las musarañas de Montaña Clara otra vez. Y lo ven fácilmente porque en los rangos, los máximos, muchas veces, en muchos casos, son idénticos a los máximos de Montaña Clara. No sé si me explico. Bueno, no es tan importante. Donde pueden ver esto de forma más intuitiva es en el dibujo de las 2 musarañas de abajo. Los dibujos están a escala, ¿no? Las medidas corporales en las musarañas de Montaña Clara son un 10% más largas que en las musarañas de las otras islas, y el peso en promedio un 30% más. También comprobamos que la población de musaraña canaria en Montaña Clara alcanza densidades más altas, de entre 11 y 21 individuos. Lo tienen apuntado aquí abajo, ¿no? Esto es lo que sale de los datos que salen del trampeo de la cuadrícula CEMICE. Entre 11 y 21 individuos por hectárea en Montaña Clara, cuando en Lanzarote está entre 6 y 11, y en Fuerteventura no llega a 4 individuos por hectárea. Sobre biometría no voy a hablar mucho porque es muy relativo, además de variable, ¿no? Medimos animales vivos. El tamaño varía con la edad, con el sexo, con la postura del animal. Las hembras pueden pesar mucho cuando están embarazadas, pero no siempre se ve que está preñada. Entonces, eso no voy a insistir mucho más en esto. Con unas medidas aproximadas para hacerse una idea del tamaño del animal, ya yo creo que está bien. Sí que me parecía interesante que vean las 3 especies que tenemos en Canarias en comparación. Entonces, arriba a la derecha tienen una musaraña gris encontrada muerta en Artenara, por eso se le ve así un poco tiesilla. Y a la izquierda ven 2 musarañas canarias. Les pongo esas 3 fotos porque se suele decir que la musaraña canaria tiene las orejas más grandes, sobresalientes sobre el pelaje, pero sinceramente a mí me cuesta apreciarlo, y aquí se pueden hacer una idea, ¿no? Eso depende también del pelaje, entonces yo no veo que sea un criterio muy útil. En este individuo aquí en el centro, a lo mejor puedes decir, vale, la oreja parece bastante grande, es una musaraña canaria,
Pero ya en pues esta oreja para mí es bastante parecida a esta que es de la musaraña gris, ¿no? Abajo a la izquierda hay un animal que sí que destaca por las orejas, que es que es una musarañita. Es como un elefante, pero en musaraña, con unas orejas enormes. Fue la descripción que me dieron a mí para identificar Zuncus etruscus o la musarañita. Tú mira una musaraña que parece un elefante, pues eso es Zuncus etruscus. Entonces, ahora a lo mejor comprenden un poco más el lío que hubo al principio con las especies, porque realmente es algo a menudo muy difícil. Miren esto. Hay descritas unas 450 especies de musarañas en el mundo. Ocupan 10 láminas como esta en el Handbook of Mammals y a menudo son difíciles de distinguir, incluso con el bicho en la mano. Cuando yo empecé a trabajar en el 2001, se asumía que todo lo que veíamos en las islas orientales eran musarañas canarias. A mí eso me molestaba un poco porque no me parece muy serio. A ver, tú dices que es una musaraña canaria porque sabes que estás en Lanzarote, pero no porque le reconoces alguna característica que es exclusiva de la musaraña canaria, ¿no? Pero eso era así, o sea que, y nadie lo ponía en duda. Entonces, poco a poco hemos conseguido abordar el asunto. Primero con un artículo sobre las diferencias a nivel de cráneo entre Grossidura canariensis, o sea, entre la musaraña canaria y la musaraña gris, Grossidura rúsula, para también dar un poco la idea o opción a establecer un sistema de vigilancia basado en el estudio de Eragrópilas de lechuza para la detección temprana de eventuales introducciones, que ahora la verdad es que hay que ver porque se está yendo la lechuza, prácticamente nos estamos quedando sin lechuzas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ya luego, a partir de 2022, hemos desarrollado un protocolo para hacer análisis genéticos de todas las musarañas que capturamos con un mechón de pelo. Algo súper sencillo, se mete en un Ziploc, en una bolsita Ziploc y es bastante fácil. Nos costó un poco encontrar la forma, pero funciona perfecto y vamos ya por unas 160 muestras y todas las musarañas de las islas orientales están identificadas como musaraña canaria. Hemos mandado también algunas muestras de Gran Canaria y son Grossidura rúsula. Entonces, en este sentido, no parece haber mucho problema. Y es que en realidad la introducción eventual de musarañas alóctonas se puede considerar una de las grandes amenazas para la especie endémica, sobre todo de Gran Canaria, porque es un trayecto muy corto con un flujo importante de mercancías, sobre todo hacia Fuerteventura, ¿no? Para calibrar el riesgo de invasión, sería interesante saber si la musaraña gris puede establecerse en entornos tan áridos como los de Fuerteventura y Lanzarote. Por ejemplo, investigando la distribución de musaraña gris en las zonas bajas de Gran Canaria. Porque de momento las citas que conozco yo son todas de un poquito más de altura, a partir de las medianías para arriba. Y todo de zonas pues más bien agrícolas, entonces son ambientes que no encontramos en las islas orientales. Para mí, el sitio ideal para hacerlo, o uno de los sitios ideales para comprobar si hay musarañas en ambientes de Gran Canarias que se parecen a los ecosistemas de las islas orientales, la isleta sería ideal. A ver si alguien se anima a ayudar, porque esto es zona militar y yo ya he hecho un poco un tanteo y me han mandado a freír espárragos, como se dice.
En general, sería necesario reforzar los controles de todo lo que entra, sobre todo productos de agricultura y forrajes, porque vienen del campo y van al campo, ¿no? Incluso contenedores enteros y ahí dentro, no sé si se está controlando todo lo que viene en un contenedor, no sé, de heno o de cosas así. Y en este sentido, lógicamente, no solo preocupan las musarañas, sino también los reptiles. Hemos visto qué ocurre con la serpiente en Gran Canaria. Y hasta invertebrados pueden causar unos problemas tremendos, como por ejemplo en las Islas de Navidad, una especie de hormiga introducida llevó a la extinción de una musaraña endémica. Otra, claro, y eso sobre todo pues en la discusión de la ruta de ferry que se quiere hacer de Tarfaya a Fuerteventura, esto también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso necesitaría unos controles bastante intensos de todo lo que son esos contenedores o todas las vías por las que se podrían introducir especies. Otras amenazas que quiero mencionar brevemente son los fitosanitarios y en general la rarefacción de insectos, que es el alimento de la musaraña canaria. Por ejemplo, en Tinajo, donde la musaraña era bien conocida por los campesinos, ha desaparecido de las zonas agrícolas, probablemente debido al uso de insecticidas y otros productos tóxicos. Las musarañas pueden verse afectadas por los rodenticidas anticoagulantes cuando consumen carroña de roedores envenenados o también al alimentarse de invertebrados que han acumulado esas sustancias, porque al no tener sangre ellos, por ejemplo los caracoles, no mueren si ingieren rodenticidas, pero sí que los pueden acumular en sus tejidos. En este sentido, si se hacen campañas de aplicación de rodenticidas, sobre todo cuando es con fines de conservación, siempre se deben de acompañar de un seguimiento de grupos faunísticos clave para asegurar que no se causan graves daños colaterales, ¿no? Y teniendo en cuenta todas las vías, ¿no? Teniendo en cuenta dónde va ese rodenticida finalmente. Y un problema que comparte la musaraña con muchas otras especies canarias, es un tema ya un poco pesado, pero tristemente sigue allí, es la abundancia de gatos que las matan, incluso en nuestros espacios protegidos de las más altas categorías. Hemos conocido episodios en los que de forma recurrente han aparecido musarañas canarias muertas por gatos. Esas dos fotos son de Punta Mujeres, aquí en Lanzarote. Es importante notificar estos casos a los agentes de medio ambiente. Así al menos queda constancia del problema a nivel oficial y además se suele hacer levantamiento del cadáver, es una especie catalogada y se envía para análisis toxicológicos. Otra problemática es la posible expresiones de competencia con micromamíferos introducidos invasores, sobre todo con el ratón, que aquí en las islas orientales es más pequeño que en el continente y bastante carnívoro, y por tanto puede explorar los mismos resquicios en busca de comida que la musaraña, ¿no? Al ser más pequeño, cabe por las mismas rendijas. Esto eventualmente provocaría una reducción de tamaño en las musarañas para evitar esa competencia. Como que a ver quién es más pequeño para meterse en los huecos, ¿no? Y el hecho de que en Montaña Clara, donde no hay ratones, las musarañas sean mayores que que en el resto de las islas, pues parece que podría apuntar en la misma dirección. Y sobre las interacciones con ardilla, erizo,
y rata negra no sabemos nada. Sería muy necesario estudiar esto con detalle. Y para poder calibrar la incidencia de cada una de las amenazas, es que lo primero que necesitamos es profundizar en algo tan básico como el conocimiento de la distribución y abundancia de la musaraña canaria. Es lo que desde Grefa estamos intentando hacer con los proyectos de los últimos años. Aplicamos siempre los mismos protocolos de trampeo para generar series de datos comparables, ¿no? Eso yo quiero hacer mucho hincapié en eso, porque lo que ocurre muchas veces es que uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, al final tienes un montón de datos, pero no sabes, los datos difieren porque es otro método o porque es otro año o porque es otro sitio o porque realmente hay más o menos musarañas. Es muy importante que los protocolos se describan bien y se aplican repetidas veces para tener series de datos comparables. Esto que les conté antes de Montaña Clara, ¿no? Donde veíamos esos gusanitos, esas líneas de trampas y la cuadrícula de las bolas amarillas, pues esos son las dos, digamos, fórmulas de trampeo. Los gusanitos son los trampeos de prospección y la cuadrícula son los trampeos de seguimiento, que lo ven aquí, donde se han aplicado. En el primer ciclo anual que hemos podido cubrir de una forma más generalizada, ya detectamos fluctuaciones muy grandes entre primavera y otoño. Y eso en general se está demostrando la enorme importancia de la continuidad de los proyectos, porque es muy complicado si después siempre tienes huecos porque de repente ya no hay financiación o de repente no te tramitan los permisos con la suficiente agilidad y ya tienes una primavera sin datos y ya pues como un poco rompe. Aquí vemos brevemente dónde se ha ido donde hemos estado trabajando, pues como ya vimos, Montaña Clara, La Graciosa, en Lanzarote, en el norte y la costa oeste sobre todo. Ahora vamos a ir también a Hatches y a La Jeria. Próximamente en Lobos y en Fuerteventura, en 4 localidades un poco repartidas y una cuadrícula de seguimiento en el Malpaís Grande. Y ya, pues como punto final, quiero hablarles de la alimentación de la musaraña canaria y de cómo sus mandíbulas nos hablan sobre esa alimentación, ¿no? Aquí la ven, miren esto, que esto es una mandíbula de depredador, ¿no? Vemos una mandíbula de perro y en el centro una de musaraña. Los dos son depredadores con dientes puntiagudos para agarrar y despedazar presas, solo que la musaraña, pues el tamaño es bonsai. En Timanfaya se estudió la dieta de la musaraña canaria, disgregando excrementos y aparecieron sobre todo cutículas de larvas. Además, se observaron minúsculos restos de plumón de ave, que se explica, al principio pensamos que era casualidad, pero luego sí que se vio que la musaraña ataca pollos de ave. En Montaña Clara se constataron ataques a pollos de petrel y paíño, como pueden ver en los pantallazos de la izquierda. Es una musaraña atacando un pollo de petrel de Bulwer. Y también cazan lagartos. Este lagarto lo encontramos así, de desarmado, en una trampa de caída junto a una musaraña, que la musaraña además había comido el cebo, una barbaridad. Aparte de sus habilidades de cazadora, la especie endémica dispone de un arma clandestina fantástica. Tiene una toxina en su saliva.
esta sustancia provoca parálisis en la presa. Entonces, la estrategia de caza de la musaraña consiste en agarrar a la presa y esperar hasta que ésta se quede inmovilizada. Y de hecho, pues, esto es lo que hace a veces también conmigo, ¿no? Y ya he terminado. Muchas gracias por su atención.